Distorsionaron la historia a propósito. Lilith se convirtió en la villana, María Magdalena, la pecadora arrepentida. Uno expulsado del Edén, el otro borrado de los evangelios. Pero ¿y si la unión prohibida entre ellos tuviera la clave de todo lo que la tradición gnóstica intentó preservar y enterrar la Iglesia? Esto no es solo un mito. Es un código espiritual escondido bajo siglos de silencio. Desde el punto de vista nórdico, Lilith y Magdalena no son enemigas de la fe, sino guardianas de una verdad más profunda. Representan lo sagrado femenino dividido en dos, poder sin permiso, amor sin condiciones. Su unión está prohibida por una razón. Destroza la estructura de control religioso. No estás aquí por casualidad. Si alguna vez te has sentido dividido entre la rebelión y la devoción, entre el deseo y la trascendencia, este es tu llamado a recordar. La unión de Lilith y María Magdalena no es solo una herejía, es un mapa, una rebelión espiritual, una reunión sagrada que espera suceder dentro de ti. Quédate conmigo, porque cuando veas el símbolo detrás de la vergüenza y la sabiduría detrás de la herida, nunca volverás a leer esta historia de la misma manera. Lilith nunca pidió permiso para existir, y quizás por eso exactamente la pintaron como un monstruo. Pero en la tradición gnóstica la máscara cae. Ella no es el diablo al que les enseñaron a temer. Es la chispa que os recuerda vuestra propia soberanía. Mientras el mundo exigía obediencia, ella decidió levantarse. Por eso, cuando alguien despierta espiritualmente, es Lilith quien aparece en los sueños, en las rebeliones internas, en esas separaciones que no tienen ningún sentido lógico, pero que de alguna manera liberan. Ella no vino a susurrar consejos. Vine a romper tus cadenas. Y no creas que esto es solo una metáfora. Muchas mujeres, e incluso hombres, sienten esta presencia arquetípica en el momento en que se atreven a decir no por primera vez. Es la mujer que deja una relación tóxica sin mirar atrás. El hombre que se niega a vivir dentro de un molde que lentamente lo mata. Lilith emerge en esas grietas, en las decisiones que pueden sacudir a otros, pero que en última instancia comienzan a sanarte a ti. Ella es un caos antes de despertar. Sí, sacude las cosas, pero solo porque estabas atrapado en un sistema que te mantenía dormido. En los textos gnósticos, Lilith no es una entidad maligna que deba ser expulsada. Es una maestra olvidada, una figura portadora de una sabiduría que no tiene cabida en los altares oficiales. Ella es la Sofía caída, la sabiduría que se atrevió a desear, crear, actuar sin pedir permiso a su padre. Por eso cayó. Por eso fue exiliada. Y es exactamente por eso que es tan esencial en el proceso de despertar espiritual. El conocimiento sagrado que aporta no está envuelto en dogmas. Se esconde en las grietas de su propia rebelión. Y hay más. El cuerpo, la sexualidad, el deseo, todo lo que la religión tradicional intenta reprimir. En Lilith, estas cosas se convierten en portales. No es casualidad que tantas personas comiencen a reconectar con su sensualidad cuando se rompen espiritualmente. Rituales de cuidado personal, bailes en círculo, libros como Mujeres que corren con lobos. Todas estas son formas de acceder a esta energía primordial. Lilith no quiere que te pierdas en los deseos. Quiere que recuerdes que son la brújula del alma. Pero aquí está la cuestión, no todo el mundo está preparado para esto. Como Lilith no usa máscaras, no negocia verdades a medias. Cuando comienzas a recorrer este camino gnóstico, el primer paso es no leer libros viejos. Está mirándose en el espejo. Ese mismo espejo que evitaste, porque sabías que revelaría las sombras que pasaste tu vida tratando de enterrar. Pero ahí es donde reside el oro de la transformación. Lilith no quiere salvarte. Ella quiere que te salves. Y aquí está el secreto que la mayoría extraña: cuando invocas a Lilith, no estás invocando algo del exterior. Estás recordando algo que ya estaba dentro de ti. Algo que te empuje hacia la libertad, aunque te cueste la comodidad. Y aún hay más, este tipo de rebelión no te aleja de lo divino. Te acerca, porque en el camino gnóstico lo sagrado comienza exactamente donde la tradición decía que solo había pecado. Pero ¿qué pasa si María Magdalena es la siguiente pieza escondida de este rompecabezas?
En medio de susurros de traición y redención, ella se levanta no como la pecadora que la iglesia pintó, sino como la reveladora de la luz interior. Ella no era solo la mujer con el frasco de ungüento. Ella fue quien entendió lo indecible. En el Evangelio de María, su voz es tranquila pero firme, desafiando el miedo y la duda. Ella enseña lo que otros ignoran: la salvación viene del interior, no de las instituciones. No espera permiso para hablar. Ella encarna la voz del despertar divino femenino. Para los gnósticos, María no era una espectadora. Ella fue la que permaneció cuando otros huyeron, la que vio cuando otros dudaban. La llamaban la mujer que lo sabía todo. En el Evangelio de Felipe, ella no solo está cerca de Cristo. Es a quien besaba a menudo. El que recibió enseñanzas que nadie más pudo soportar. Esta intimidad no se trataba de carne. Se trataba de armonía. Ella captó el logos, la palabra viva, mientras otros se aferraban a la forma externa. Cuando hablamos de Sofía, la sabiduría divina que descendió al caos, María se convierte en su reflejo, su regreso. Mientras Lilith simboliza el exilio y la ruptura, María revela el reencuentro. La redención no es moral, es metafísica. En ella, lo femenino roto no solo sana sino que reasume el trono. Lo que hace que su historia sea tan peligrosa no es lo que hizo, sino lo que representa: una mujer portadora de conocimiento sagrado, una discípula que no se arrodilla ante el dogma, una figura que une sensualidad y santidad, intuición e iluminación. Por eso tuvieron que silenciarla. Y, sin embargo, su aroma permanece en cada acto de curación, en cada susurro del alma buscadora gnóstica. Piénselo: en un mundo que enseña a las mujeres a ser santas o pecadoras, María sigue un tercer camino. Ella no está aquí para conformarse. Estás aquí para recordar. Su poder no es dominar, sino disolver ilusiones. Cuando alguien, cualquiera, comienza a integrar su arquetipo, algo despierta. Es el recordatorio de que el amor es conocimiento y el conocimiento es liberación. ¿Y si te dijera que María y Lilith no son opuestas? ¿Que el rebelde y el amado, la sombra y la luz, pueden ser dos velos de un mismo misterio? Mantén ese pensamiento, porque lo que viene después podría cambiar para siempre tu forma de ver lo sagrado femenino. ¿Y si Lilith y Magdalena nunca hubieran sido dos? ¿Y si fueran uno, fracturado por el tiempo, exiliado por el dogma, velado por sombras simbólicas? ¿Y si su supuesta oposición no fuera la contradicción, sino el ritmo, un pulso ancestral de descenso y retorno? Herida y despertar. En la corriente gnóstica, donde el mito es un mapa y el símbolo es la verdad, esta unión antes prohibida comienza a hablar nuevamente. Y ella no pide permiso. Exige que escuches. Lo femenino no se revela en los templos de piedra, sino en los huesos que recuerdan, en la carne que tiembla, en la sangre que palpita con el recuerdo de lo divino. Lilith no es la única que dijo que no. Ella es el grito que resuena antes de que el mundo enseñe el lenguaje de la sumisión. Su exilio no fue una caída, sino una travesía, una inmersión en las cuevas donde se esconde lo sagrado, donde la sabiduría no está escrita, sino que se siente en la piel. Ella no bajó para perderse. Bajó para encontrarse a sí mismo. Y Magdalena no surge como la arrepentida, sino como la que sabe. No como el que fue salvo, sino como el que siempre supo el camino. En los evangelios olvidados, ella no pide perdón, lo reconoce. No es el pecador el que se arrodilla, sino el iniciado el que se levanta. Su aceite no lava las manchas, unge el cuerpo como altar. Tu toque no es súplica, es revelación. Ella no sigue a Cristo, camina a su lado, susurrando verdades que otros no se atreven a escuchar. Juntos, son el espejo roto que la historia intentó ocultar. Lilith, el rostro de la furia primordial; Magdalena, el rostro de la compasión iluminada. Pero no son opuestos. Son el mismo fuego en dos llamas. Se quema lo que aprisiona, el otro calienta lo que libera. Una es la serpiente que se enrosca alrededor del árbol de la vida, el otro, el aceite que unge los pies de lo divino. Uno desafía, el otro se consagra. Pero ambos dicen lo mismo: lo sagrado no está ahí fuera. Está aquí, en la garganta que grita, en las manos que tocan, en el vientre que genera.
La religión los separó porque necesitaba enemigos. Necesitaba uno a quien temer y otro a quien controlar. Pero cuando los dos se encuentran, el tablero se derrumba. Ya no hay un santo y un pecador. Ya no hay luces ni sombras. Solo existe la mujer completa, salvaje, erótica, sagrada, despierta. El que no pide permiso para existir. El que no se acobarda ante el dogma. La que sabe que su cuerpo no es pecado, sino templo, que tu deseo no es debilidad, sino fuerza, que tu voz no sea ruido, sino revelación. Esto no es una herejía. Es revolución. Es la devolución de lo robado. Es Sofía quien baja para recordarse a sí misma. No como una diosa lejana, sino como la chispa que arde en cada mujer que se atreve a mirar hacia su interior. Lilith y Magdalena no son figuras del pasado. Son el futuro que ya ha comenzado a nacer. No están en los libros. Están en el silencio entre las palabras, en el temblor de la piel, en el momento en que el alma reconoce, yo también soy ellos. La serpiente no engañó. Ella ofreció el fruto no como una tentación, sino como una llave. El aceite no lavó los pecados. Ungió la carne como divina. Y cuando los dos se tocan, cuando la furia de Lilith se encuentra con la ternura de Magdalena, algo antiguo se mueve. No es un mito. Es un despertar. No es una historia. Es un llamado. El patriarcado los dividió para gobernar. Pero el alma sabe que son uno. Y ahora el velo se rasga. La mujer que recuerda no se arrodilla. Ella se levanta. No pidas perdón. Ella reina. No esperes a ser salvo. Ella es la salvación. Porque lo sagrado femenino no es algo que adoras. Es algo que se vive. Y cuando regresa, ya no hay lugar para el miedo. Solo existe el fuego. La luz. Y la voz que finalmente dice, yo soy. ¿Y qué pasa cuando se deja de negociar con lo impuesto? ¿Cuándo dejas de pedir permiso para existir, para sentir, para desear? No es rebelión. Es reconocimiento. Lo sagrado femenino no pide permiso. Él se revela. Y cada vez que te atreves a decir sí a lo que siempre has sabido, algo en ti se realinea, no con el dogma, sino con la verdad que late bajo tu piel. Lilith no fue expulsada por desafío. Fue exiliada por recordar. María Magdalena no fue redimida obedeciendo. Ella fue santificada por el conocimiento. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has quedado en silencio para encajar con lo que se esperaba? ¿Cuántas veces has apagado la luz para evitar deslumbramientos? La división no está en ellos. Está en ti. La herida no es el pecado. Es el olvido. El camino no es elegir entre la serpiente y el aceite. Es comprender que uno no existe sin el otro. La fuerza sin amor es tiranía. El amor sin fuerza es entrega. Juntos, son alquimia. La sombra no es lo que debes temer. Es lo que debes abrazar para entender que la luz solo brilla porque hay oscuridad que la contrasta. Y el aceite de nardo no es perfume. Es memoria. Es el olor de aquello que fue ungido antes de ser llamado inmundo. Intentaron convencerte de que lo divino era algo lejano, algo que se podía alcanzar mediante el sacrificio, la renuncia y la sumisión. Pero lo divino siempre ha estado en ti. No en el cielo. En el cuerpo. No en doctrina. En la intuición. No en pureza. En presencia. Cada vez que eliges sentirte en lugar de adormecerte, cada vez que te atreves a decir no a lo que te disminuye, cada vez que te permites amar sin perderte, estás reescribiendo la historia. No el de ellos. Tuyo. La caída no fue un error. Fue un despertar tardío. Y el regreso no se trata de purificarte. Se trata de recordar que nunca estuviste destrozado. Simplemente dividido. Y la curación no consiste en rechazar partes de ti mismo, sino en integrarlas. La mujer que se arrodilla para levantarse. La que llora para fortalecerse. La que ama liberarse. Esta es la verdad que intentaron borrar, que lo sagrado no es algo que se pueda lograr. Es algo que reconoces.
Y cuando finalmente te miras al espejo, no ves ni a un pecador ni a un santo. Ver a una mujer entera. Una mujer que lleva dentro de sí la serpiente y el aceite, el fuego y la gracia, el destierro y el templo. Y entonces sucede algo extraordinario, el miedo pierde su nombre. Porque ya no eres lo que esperas. Tú eres el que sabe. Lo que sientes. El que vive. El llamado no es externo. Está dentro. Por las partes de ti que han sido silenciadas, exiliadas, olvidadas. La voz que susurra en la oscuridad no es una advertencia. Es una invitación. Y la puerta que siempre buscaste nunca estuvo cerrada. Simplemente escondido bajo capas de vergüenza, de culpa, de historias que no eran tuyas. Así que respira profundamente. Y recuerda, no necesitas ser salvo. Necesitas ser recordado. Y el recuerdo no es un acto de fe. Es un acto de valentía. El coraje de mirar lo que siempre he sabido y decir, aquí estoy. Y lo recuerdo.